Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque nos has permitido seguir respirando, seguir teniendo aliento de vida. Pero no solamente eso, sino que dentro de esa vida nos colmas de un propósito que nos has colocado en tu palabra, cumplimiento de todos tus preceptos, con conciencia, con convicción, pero también con deleite, con gozo. El saber que estamos atendiendo tu voz, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra esta mañana. Y que todo este servicio que hemos de continuar honre y glorifique tu nombre, y que también nos sigas revelando, Padre, a través de tu palabra santa y bendita, profundizando nuestro conocimiento de ti, porque no se puede seguir, no se puede alabar a quien no conocemos, y tú te has dado a conocer a través de tu palabra, Señor, a través de tu Mesías, inmensa, única prueba de amor, de misericordia, de bondad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento. Hoy es tiempo de alabar. Amados hermanos, hoy que tú estás acá en este recinto, allí donde tú estás, y también aquellos que están conectados a través de la red, en donde quiera que se encuentre, cierre sus ojos y con todo su corazón alabe a nuestro Padre. Esta alabanza es para Él, y estamos todos comprometidos que no exista nada a partir de este momento que te interrumpa, que solamente seas tú y Él, glorificando el nombre santo, bendito por siempre de nuestro Padre Celestial, que está lleno y que merece toda nuestra atención en todo momento, porque todo momento es propicio para alabarte, Señor, porque tú vives y tú reinas, porque tú nos llenas, nos sigues llenando nuestro corazón de motivación, de propósito, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú no te quedaste solamente en una creación que ya es grande, sino que has trascendido a través de los tiempos y nos toca a nosotros en este tiempo, Señor, alabarte y glorificarte. Toda la gloria y todo el honor a aquel que nos dio la salvación, aquel que allá como el tiempo de Noah fue capaz de bajar esa información a un hombre que sin ninguna condición, por perspectiva de hombre, construyó un arca de salvación. Así eres tú, Señor. Padre, esta mañana recibe toda nuestra adoración, Señor, a través de esta alabanza. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Llegó el tiempo, tiempo anhelado, tiempo de alabar.
de alabar, tiempo de adorar al que vive y reina, al gran yo soy, al gran yo soy, al gran yo soy, al gran yo soy. Que todo el que respire alabe al Señor, que todo el que respire alabe al Señor, alabe, 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 alabe al Señor. Alábelo. Tuya es Adonai, Alabamos, Señor. la grandeza y el poder. Tuya es Adonai, la gloria y la salvación. Tuya es Adonai, la grandeza y el poder. Tuya es Adonai, la gloria y la salvación. Tuya es Adonai, todo el honor. Por eso hoy nos rendimos a tus pies y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos, y te alabamos. Todo el Gracias, que Señor. respire, Te alabe alabamos, Padre. al Señor. Te alabamos, Que todo Señor. el que respire, alabe Gracias, al Padre. Señor. Alabe, 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 alabe al Señor. Que todo el que respire alabe al Señor. Que todo el que respire alabe al Señor. Alabe, 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 alabe al Señor. Aleluya. Yo sé que tú que has venido a este recinto hoy, tienes muchos motivos para alabar al Padre. No pierdas esta oportunidad, porque no es una casualidad que tú estás aquí y todos los que están conectados. No es por mera casualidad que prendieron su teléfono, encendieron su teléfono y están conectados. Es para alabar al Padre, para decirle gracias, Señor, por todas las cosas que tú has venido haciendo y que tú harás, no solamente en nuestras vidas, sino en todo lo que nos rodea. Gracias por tomarnos como una luz, aún siendo tan pecadores. Gracias por tomarnos como tus instrumentos y por darnos, Señor, la bendición de conocerte cada día más. Alabe al Señor, amado, y pon en tu memoria, en tu mente, en este momento, todas las cosas que el Padre ha derramado en tu vida como bendición. Y solamente que salga de tu boca una palabra, y esa es: gracias. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Alabe al Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, haciendo lo que tú demandas de nosotros, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Todos anhelamos que se concrete aquella promesa de su regreso. Pero ¿qué tanto nosotros estamos involucrados? ¿Qué tanto nosotros queremos, deseamos que nuestro Mesías regrese? ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo para que ese regreso se concrete y que esa promesa maravillosa de redención, de salvación, cumpla su punto más alto con su segunda venida? Señor, que esta alabanza no sea tomada solamente como una pieza musical, sino que sea la muestra, Padre, del deseo de nuestros corazones, para que tú, Señor, pronto, Señor, regreses por tu pueblo. Por eso hoy nos unimos y te decimos: ven, ven, Mesías y Josué, ven. Nos estamos preparando para tu regreso, Señor. ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Gracias, Padre! Estamos preparados, Señor, para que tú vengas. ¡Aleluya! Yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. El que cree en mí, de su vientre fluirán ríos de agua, Señor, agua de vida. Yo soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. El que cree en mí, de su vientre fluirán ríos de A ver, todos, vamos a decir ven, vida. Vamos, ven. Y el Espíritu y la novia Vamos todos. dicen Ven, ven. y el que oye diga ven. Ven, Señor, y Josué. Y el que tenga sed, que venga y tome del agua de vida. Y el Espíritu y la novia dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tenga sed, que venga y tome del agua de vida. El Señor llegó para darle agua de vida. El Señor
sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, toda la gloria y toda la alabanza para ti, Señor, en esta mañana y siempre. Que esté nuestro corazón siempre dispuesto, siempre alegre, gozoso, reconociendo tu grandeza, Señor. Recibe toda la gloria y toda la alabanza hoy y siempre. Siempre, Señor. Siempre. Gracias. Gracias, Padre, por los méritos de aquel que murió, pero también resucitó. Y con él nosotros, para vida eterna, nuestro Mesías, Yehoshua. Amén y amén. Shabbat Shalom para todos, amados. Qué bueno es alabar al Señor. No hay otra forma. Miren, yo siempre he dicho una cosa, y eso se ve en el libro de una manera muy concreta, en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis. Se ve que la última de las batallas va a ser por un factor, y va a ser tu adoración. El enemigo quiere robarte la adoración que solamente se merece nuestro Padre. Y Él se vale de tantas cosas y a veces ni nos damos cuenta. Por eso es que cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, ganamos esa batalla. Pero no por nuestra fuerza, sino por las de Él, que están en nosotros. Y por eso es tan importante la adoración, por eso nunca la podemos descuidar. Que no solamente es el hecho de una letra hermosa, de sentirnos bien, sino vivir todo lo que está inmerso en todas estas palabras. Hoy vamos a estar estudiando la porción o la parashá que corresponde a la número 39 en el orden que estamos estudiando. Se llama en hebreo Jucat y está en el capítulo 19 del Sefer Bamidbar, el Sefer o el libro de Números. Y esta porción tiene que ver con algo que es enigmático y que todavía a estas alturas del desarrollo, no solamente de la ciencia o científico, sino del conocimiento de la palabra, todavía hay muchas interrogantes sobre él, sobre este factor que es la vaca roja. Y hoy el Señor nos va a responder no todas las preguntas, pero sí las necesarias para que nosotros podamos entender parte del plan del Padre que tiene para usted, que tiene para mí. Capítulo 19, versículo 1, todo el capítulo, y vamos a leer hasta el capítulo 20 del mismo libro, versículo 1. Y también tenemos como marco en los escritos apostólicos o el llamado Nuevo Testamento en Ibrín o en Hebreos y en la Haftará, los profetas Yesayahu o Isaías. ¿De acuerdo? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Preparados? ¿Sí? Ok. ¿Comieron bien, verdad? Sí. El libro de Ibrín, o Hebreos, lo vamos a estar utilizando mucho porque es contundente. Esta palabra en Hebreos es contundente de lo que el Señor nos va a reafirmar o a revelar para otros de esta porción. Dice Ibrín 9:6. Capítulo 9, versículo 6 al 14, que es la porción que toda la semana hemos venido leyendo. Esta es la versión textual
Dispuestas así estas cosas, refiriéndose al tabernáculo, que parte desde el mismísimo Mishkan y que se proyecta a través de los dos templos que existieron, porque es la misma conformación. En la primera, o en el primer espacio, la primera estancia, gracias, ciertamente entraba continuamente en aquel momento, continuamente, repetidamente, los sacerdotes para cumplir los ritos. Por favor, no tome esa palabra ritos como una palabra mala. Un ritual es una cosa que se repite. Es un esquema repetitivo, no tiene nada que ver en este contexto con algo malo. Para cumplir con los ritos. Pero en la segunda, es decir, en el segundo espacio, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Eso era la sombra. Otra vez, disculpen la cámara, pero esto que está acá, que ustedes están viendo allí en la pared, es la sombra, no es el original. El original es esto. Y Él nos está proyectando en esta palabra, estoy enredado aquí, esta sombra. Esta sombra obedece a este original. Si se mueve el original, se mueve la sombra. Pero nosotros no estamos viendo en ese momento el original, estamos viendo la sombra. ¿Sí? Por favor, no desechemos la sombra. La sombra sirve para proyectarnos, darnos una idea de cómo es el original que la está proyectando. No la podemos desechar. Entonces, en aquel momento ofrecía ese sacerdote, ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, indicando con esto el Espíritu de Santidad que aún en aquel momento no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Había una etapa nueva que cumplir, pero que ya el Padre estaba avisando que era lo que se tenía que cumplir posteriormente. Había algo pendiente que se tenía que cumplir. Y eso que es algo que estaba pendiente en aquel momento tiene mucho que ver con la vaca roja. Indicando con el Espíritu, esto es el Espíritu de Santidad, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo. Es una representación, no es el original, sino que lo representa para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar. Es decir, parece entonces que hay algo que estuviera pendiente, porque aquello no era perfecto, pero sí anunciaba algo que iba a ser perfecto. Con respecto a la conciencia al que ofrece ese servicio, solo de viandas, es decir, comidas y bebidas y diversos géneros de abluciones, que son lavados ceremoniales, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de reformación. Pero, y aquí entonces hay una transición, hay un quiebre, o mejor dicho, una continuidad de aquello que era un símbolo y que se va a revelar entonces lo verdadero, lo original, lo que proyectaba la sombra. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Es decir, hay una condición superior que cumple con aquella sombra que se proyectaba hasta este momento. Si hay una transición entre aquel sacerdocio, que es el sacerdocio levítico, y ahora un nuevo sacerdocio que tiene otro orden, según el orden de Melquisedec. Ponga atención a esto, por favor. Porque el quiebre, y eso es una opinión propia, mía,
Para mí el quiebre del sacerdocio, no el quiebre, sino hasta dónde termina el sacerdocio levítico y dónde comienza el sacerdocio de Melquisedec, lo indica el sacrificio de la vaca roja. Y con la ayuda de nuestro Padre vamos a verlo en esta porción. Ni por medio de la sangre de machos cabrías ni de becerros, refiriéndose a ese nuevo sacrificio que está en nuestro Mesías, sino por medio de su propia sangre. Es decir, la sangre del Mesías Josué entró solamente una vez, mientras la sombra estaba entrando repetidamente una vez al año, cada año, cada año, cada año, pidiendo no solamente por el pueblo, sino por él también, porque era un pecador, y él representaba al pueblo, sumo sacerdote. Entró, entonces en este caso, entró una vez por todas en lugar santísimo. Pero ya esto estaba siendo anunciado en la sombra, en ese ritual que nosotros vemos con mucha claridad en Yom Kippur. Y por eso en aquel momento de la festividad de Yom Kippur reiterábamos con mucha vehemencia, no podemos entender o aplicar Yom Kippur sacando de esa ecuación, por decirlo de esa manera, a nuestro Mesías Josué. Es imposible. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. El versículo 13 de Ibrín o de Hebreos 9 dice algo clave, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra que vamos a explicar hoy, de la vaca roja, rociada a los inmundos, de alguna manera santifica para la purificación de la sangre, de la carne, porque es una sombra que obedece al original, ¿cuánto más entonces es el original? ¿Cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo? Perdón, esto no es una pregunta, es una aseveración. Para servir al Elohim vivo. Por tanto, es mediador. Ponga esa palabra en su mente. Es el mediador, es el conducto. Mediador de un nuevo pacto. Pacto que se había asomado o se había mostrado como sombra. De un nuevo pacto para que, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí estamos nosotros, recibiendo esa herencia, pero también teniendo convicción de ella, teniendo claridad de eso. Y nos las apropiamos, amados, por la fe, porque lo creemos, porque todo esto tiene una plataforma, amados hermanos, que se llama fe. Porque si usted no cree en eso, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Tenemos que partir por la fe. No me puedo emocionar mucho porque si no me quedo en Hebreos y no termino la paracha. Disculpa. Yesayahu, a ver, si ustedes se dan cuenta, el segmento que leímos es del 7 al 12, del capítulo 52. Yo quiero leer rapidito para entrar en contexto. Desde el 1, para que vean ustedes todo este contexto del profeta, que es un contexto de alegría, de ánimo, ¿cómo decir?, de la meta cumplida, de aquella cosa que ya dejamos atrás, tantas cosas, tanto camino, lleno de policías acostados que nos reventaron los amortiguadores de los carros, etcétera, etcétera, etcétera. Despiértate, vístete de poder, oh Sión, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, santa ciudad. Es un tiempo de fiesta, de festividad. Dice, porque no volverá a entrar en ti el incircunciso ni el impuro. Sacúdete el polvo, ponte en pie, entronízate, oh Jerusalén, desata las ataduras de tu cerviz, libérate de esa cautividad, oh cautiva hija de Sión. Porque así dice Adonai,
De balde o por nada fuisteis vendidos. Sin dinero seréis rescatados. El rescate no fue por dinero, fue por sangre. O con sangre. Pues así dice Adonai, Elohim. Al principio mi pueblo bajó a Egipto para morar allí como forastero. Al final Asiria lo oprimió. Y ahora, ¿qué hago yo aquí? Dice Adonai. Cuando mi pueblo es llevado sin causa, sus dominadores lanzan alaridos, dice Adonai, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre. Pero mi pueblo reconocerá mi nombre. En aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Entonces allí si entramos en lo que leímos toda esta semana. Cuán hermosos son los que tienen y los que traen este anuncio. Cuán hermosos son sobre los montes. ¿Qué montes? ¿Existirán esos montes físicamente? Sí. Sí existen. Y hoy lo vamos a ver. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Elohim reina. No es Satanás, no es Hasatán, el que está reinando temporalmente este sistema. Está aplastado. Es nuestro Padre celestial con todo el cumplimiento del plan. Es el que reina, es un tiempo de reino. Voz de tus atalayas, a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo, porque las atalayas están avisorando que lo que se viene es la culminación, la concreción de aquellas promesas que muchos de los profetas anunciaron y que no vivieron. Y nosotros muy probablemente lo vamos a ver. Lo vamos a vivir. Porque ven esos atalayas cara a cara a Adonai que vuelve, que regresa a Sión. Ponga atención, por favor, porque ese regreso del Padre a Sión es tan importante y ya fue anunciado. Porque si los profetas alertaron de que la presencia del Padre una vez se fue de Jerusalén, también va a regresar. Prorrumpid en júbilo, cantad a coro, oh ruinas de Jerusalén, porque Adonai ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Adonai descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Pero, dice el versículo 11, y este es para nosotros, para que se cumpla esto, dice, apartaos, salid de allí, y no toquéis cosa inmunda, vaca roja. No se contaminen. Para que se cumpla esto, está esa condición celestial. Salid de en medio de ella, purificaos, está apto, porque estamos en la presencia del Señor. Purificaos los que lleváis los utensilios de Adonai, no saldréis apresurados, ni os iréis huyendo, porque delante de vosotros marchará Adonai, y en la retaguardia el Elohim de Israel. ¿Qué más queremos, vamos? Hermosa palabra. Jucat, que es el nombre de esta porción, es estatuto de. O sea, vamos a ver que lo que está allí es un estatuto, es un precepto, vamos a decir en términos que todo el mundo entiende, es un mandamiento, es un mandato del Padre Celestial, lo que vamos a ver ahorita. Ahí está uno de los símbolos más hermosos de vida. Es un bebé en gestación en el vientre de una madre. Eso es hermoso. Pero hay, amados hermanos, una garantía de vida para este bebé, que es esto que está acá.
Si eso se rompe, la conexión queda rota y la vida para ese bebé que está desarrollándose deja de ser. Yo quise empezar con esta imagen porque esto sucedió en términos espirituales y en términos históricos con nuestro pueblo. Y tenemos que tener eso muy presente, porque no solamente pudo suceder en un momento dado en forma colectiva, como lo vamos a mostrar ahorita o lo vamos a recordar, sino que también esto puede pasar en forma individual para cada uno de nosotros, viéndonos como ese bebecito que necesita el vínculo, la conexión de la vida. Y eso está en Shemot, capítulo 32, en donde se rompió esta conexión de vida. Recordemos, 32, 19, 21 de Shemot o de Éxodo. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, tanto Moshe con Yehoshua, con Josué ben Nun, observó el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moshe, arrojando las tablas de sus manos, y las rompió al pie del monte. Se rompió el vínculo que le daba vida al pueblo. Y esto que está acá a partir o en el versículo 20 del capítulo 32 de Shemot, para mí es importantísimo como contexto de la vaca roja. Dice el versículo 20, luego tomó el becerro que habían tomado como deidad, que habían construido, que habían hecho, y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Esto había que darle, ¿cómo es que dice? Revertirlo. Y el Padre escogió, y esto pudiera ser en principio muy curioso, no un becerro para revertir esto. El Padre escogió no un becerro, sino una vaca con un color característico que es el rojo, y hace exactamente lo mismo, porque ya hemos leído y lo vamos a refrescar un poquito más tarde. Agarró y aquello que mandó hacer o que Moshe lo hizo, también lo va a quemar en el fuego, lo va a moler, va a sacar de eso, me estoy refiriendo a la vaca roja, unas cenizas, y va a esparcirlas sobre las aguas, la va a mezclar con aguas, esta vez no para contaminar, no para hinchar el vientre, como lo decía cuando una mujer estaba acusada de infidelidad, sino para purificar. Para purificar. ¿Por qué? Porque el cemento, el 21 dice, y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Porque se contaminó con el pecado. Y quedó una condición rota. Y esa condición había, ese hilo conductor de vida, tenía el Padre que restaurarlo. Y la forma de restaurarlo se nos muestra claramente en esta porción, amados hermanos. Yo de una vez le digo, para que entremos a cuenta, la vaca roja es nuestro Mesías Yehoshua, porque no hay otra forma de restaurar este esquema que está acá. Pero a través de esta porción se lo vamos a demostrar, no yo, el Padre a través de las Escrituras. Hay tanta, usted se mete por internet y dice vaca roja y consigue cualquier cantidad de información que es muy impactante. Y todo el mundo anda vuelto loco buscando la vaca roja por todos lados. Yo respeto eso. Pero
yo, o de último el burro, ¿no? Como dicen, usted y yo conseguimos nuestra vaca roja. Y tiene nombre y apellido, nuestro Mesías Yehoshua. Y lo vamos a comprobar. Yo no niego que para que se cumpla puede ser que aparezca una vaca roja y se cristaliza, pero aquello fue una sombra de lo que se va a cristalizar y yo me voy por esa vía. Porque es el esquema del Padre y porque lo dice en su palabra. Esa restauración, amados hermanos, esa restauración tiene un esquema, tiene un proceso. Una restauración es llevar a algo que se ha torcido a su condición original. ¿Sí? Eso es una restauración. Para poner un ejemplo rapidito, no me queda mucho tiempo, pero para que estemos en línea. Una obra de arte de Miguel Ángel, de cualquier Van Gogh o de cualquier de estos pintores famosos de hace mucho tiempo. Mindiola, todo eso. No, pero ese no se ha muerto todavía, ya. Entonces, por el tiempo se dañó. Llaman a un restaurador, que por cierto son muy bien pagados. Y ese restaurador no va a ser una obra que, aunque pudiera superar incluso el original, mucho más bonito y tal, tiene que colocar exactamente los mismos pigmentos, la misma forma, la misma condición, porque va a restaurar, no va a modificar. Va a volver a aquella condición de obra de arte que se perdió en el tiempo por cualquier condición y la va a poner en su condición original. Original. Incluso hay restauradores que tienen que fabricar los pigmentos como en aquel momento que se hizo la obra original. Esa es una restauración. ¿Okay? La restauración comienza con la purificación. No se puede restaurar una cosa sin sacarle lo que está adherido, que ha torcido el original. Eso es lo primero que hace un restaurador. Y en términos espirituales es exactamente igual. Agarra una pieza de un fresco de cualquier y le quita todas las pinturas, la purifica, le quita todas las capas y capas para que emerja. Puede ser también una escultura o cualquier obra de arte. Le quita toda la basura, las modificaciones que se le hicieron en el tiempo. Entonces, la restauración comienza con la purificación. Esta imagen es el profeta Natán acusando a el rey David. Y es interesantísimo porque ya nuestro Padre, a través de este hombre David, cuando el profeta Natán vino a David, después que se había llegado a Bathsheba o como dicen las Betsabé, este hombre escribe el Tehilín 51:7 y comienza con: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, porque necesitaba una restauración. Y esta es la clave. Este es el centro de esto. La necesidad de purificarse porque estaba contaminado. Pero es importante señalar que es uno de los tantos versículos en donde está colocado un hisopo, una necesidad de limpieza y una necesidad de ser restaurado hasta una condición de blancura porque estaba teñido, estaba manchado con el pecado. Por lo tanto, el pecador debe regresar, es un retorno a su camino, a hacer techubá, arrepentirse genuinamente, pedir perdón a Adonai. No se puede restaurar, no se puede purificar sin esta palabra perdón por sus pecados, rechazar, darle la vuelta a la espalda al mundo y las cosas del mundo y nacer de nuevo. ¿Sabe qué es nacer de nuevo? ¿Se acuerdan de Mixbé? El bautisterio. Cuando uno lo sumerge en las aguas y sale la persona de sumergidas, simbólicamente es nacer de nuevo. Incluso nosotros ratificamos ese nuevo nacimiento
hasta con un nuevo nombre sale. ¿Sí? Emerge una nueva vida. Hay un antes y un después. Y eso a través de las aguas. De las aguas. Que simbolizan muchísimo. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la sombra de esta porción? En hebreo, para Adumá, que traduce la vaca roja, la vaca bermeja, la vaca alazana. Es un ritual de sacrificio, indudablemente. Es muy raro porque rompe el esquema de los otros sacrificios que están en Baikra o en Levítico. Se trata de las cenizas que así como estaba en Shemot o en Éxodo de aquel becerro, que también lo volvieron añicos, esta vez también se va a hacer para revertir aquello. Y esta vez no para señalar un pecado, sino para purificar, para limpiar ese pecado. Y es uno de los sacrificios más importantes. No sé si me atrevería a decir que es el más importante. Y eso no es cualquier cosa. Pero también el más desconocido. Y por allí pudiéramos conseguir cualquier información, pero que está lejos de la verdad. Y yo digo que este desconocimiento es porque, discúlpenme el término, en el transcurso de la historia hubo varias manos peludas que con toda intención no quieren que esto se revele como debe ser. No digo más porque no es el punto. Todo lo que hemos visto hasta ahora, arranca con una murmuración que fue colectiva o individual. Esto se coronó con una rebelión interna, ¿se acuerda de Korah o de Coré? Interna, líderes, levitas. Coronada o guiada por la desobediencia. Luego hubo una necesidad de identificación, la separación, quién es quién. Aquellos se sumergieron, se abrió la tierra y se los tragó la tierra. La plaga que venía matando. Y aquí se paró Aarón con un incensario y se paró entre los muertos y los vivos. Se identificó quién estaba de qué lado. Todo esto trae una consecuencia que es juicio, así como se mostró Moshe cuando vio aquel horror del becerro. Luego vino una habilitación que se mostró la estructura sacerdotal de la línea de sacerdocio levítico, se muestra, y luego viene la purificación de la vaca roja, que es el tema que vamos a tocar hoy. Esto es porque hay que colocarlo en el contexto. Y aquí es donde yo digo que hay un quiebre entre lo que es la estructura sacerdotal levítica y lo que tiene la vaca roja, que rompe con aquel esquema y emerge el sacerdocio de Melquisedec. Características de ese sacrificio: tenía que ser roja, perfecta, es decir, sin defecto y sin yugo. No podían colocarle nada arriba, ni para guiarla, ni siquiera para nada. Esa vaca roja estaba destinada para cumplir exactamente un solo objetivo y no se podía desvirtuar ese objetivo con otra condición de carga. Okay. Un sacrificio efectuado fuera del campamento. Ese es otro punto que es interesante saberlo.
porque es el único sacrificio que se hacía de esa manera. Y eso tenía una razón de ser. El sacerdote se impurifica para limpiar al impuro. Es otra característica que no es lógica. Porque ¿cómo yo me voy a impurificar con aquel elemento que es el que purifica? El que está más cerca del elemento purificador debe ser el que está más purificado. Eso parece un trabalengua, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque había que cumplir, amados hermanos, algo que cumplió nuestro Mesías Yehoshua. Las cenizas de la vaca roja eran para limpiar la corrupción de la muerte. Quizás los otros sacrificios estaban enfocados a sacar una condición de pecado que al final iba a llevar a la muerte. Pero el sacrificio de la vaca roja mostraba nítidamente que hay una condición de salvación de la muerte. Es muy clara la condición. Comenzamos con el 19, versículo 1 y 2 de Bamidbar de Números. Hablando Adonai a Moshe y a Aarón diciendo, este es el precepto de la Torá. Y aquí entonces, precepto es Jucat de la Torá que Adonai ha ordenado, diciendo, di a los hijos de Israel, ponga atención por favor, di a los hijos de Israel que traigan una ternera, novilla, vaca, alazana, roja, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y por lo tanto, entonces hay una condición de perfección, es decir, que no tenía defecto y que no tenía otra cosa, sino un solo trabajo, que era el de purificar y salvar. No tenía otra condición de carga, su única responsabilidad, y no podía colocársela otra cosa, sino de salvación. ¿Se entiende? Pero aquí hay otra palabra que es traigan. ¿Quiénes van a traer la vaca roja? No son los sacerdotes, son los hijos de Israel los que la tienen que traer. Cuando nosotros cantamos la alabanza Ven, que no la colocamos allí por casualidad, nosotros, ¿se acuerdan ahorita? Ven, Señor Yehoshua. Nosotros con ella nos estamos comprometiendo a traer a nuestro Mesías, porque es nuestra responsabilidad. Y al final le voy a decir cómo lo vamos a hacer, porque también la palabra lo dice. Somos los responsables, así como dice la palabra, de traer o de llevar en ese sentido la vaca roja. De hecho, los estudiosos o los eruditos o los sabios dicen que eso tenía que salir del cúmulo, monetariamente hablando, de una recolección que se centralizaba en el cuerpo levítico, en los sacerdotes, para buscar y para adquirir esa vaca roja. Se dicen, y eso es lo que se dice, unos dicen que han habido en la historia 7 vacas rojas, otros dicen que son 9. No se sabe, eso es lo que se dice. Pero yo repito e insisto, mi vaca roja ya yo lo conseguí. ¿Se entiende? A ver, esto que parece una fotografía de un carro por debajo, pues no consigo una mejor imagen, es una imagen referencial del segundo templo, en donde alcanzó a hacerse uno de los últimos, si se quiere, sacrificios de la vaca roja. Aquí se distinguen 3 áreas, que son 3 montes claves. Por eso yo les decía que hoy vamos a saber a qué monte se estaba refiriendo el profeta. Estos montes son como, lo que pasa es que cuando uno dice monte aquí con la cultura nuestra, uno se imagina el campo, como se dice allá,
Uno se imagina el venado por ahí. El monte aquí es una lomita o un cerro, que no es muy alto. ¿Cómo? Una colina. Okay. Entonces hay 3 montes, uno que está acá que se llama Monte Sión, otro que está acá que es el Monte Moriat y otro que está acá que es el Monte de los Olivos. Y entre monte y monte, por supuesto, está el monte y hay un valle. ¿Ok? Un valle. ¿Qué están estos 2 valles? O estos 3 valles. Cedrón, Hinón y Tiropeón. Que es de alguna manera el que divide estos 3 montes. ¿Se entiende esto? Este monte Sión es lo mismo que se conoce como Jerusalén, como Jerusalén. Es donde está el conglomerado de todo que hoy está dividido en varios sectores, los musulmanes, los judíos, los cristianos y no sé qué otro. Están divididos. Este está aquí. Este monte Moriat, que es el que está en el medio, es el que contenía el templo, que en este caso es el segundo templo. ¿Se ve allí? Y este es el monte de los olivos, que como se ve, es un monte que no está, está más natural, porque el verde está allí. Es lo que estaba puesto. En este punto se hacía el sacrificio de la vaca roja. Para acá, no le puse los signos cardinales, pero es el este. El este está por acá, de acuerdo a lo que está aquí en el templo. Es decir, la puerta del templo estaba dirigida hacia acá. ¿Ok? En otras palabras, estaba la puerta, esto era los atrios, estaba el lugar santo y de último estaba el lugar santísimo. Aquí se hacía el sacrificio de la vaca roja, porque se tenía que hacerse fuera del templo y se hacía en el monte de los olivos. Y usted ate cabos o asocie eso, ¿qué pasó en el monte de los olivos? ¿Y qué va a pasar allí? Y de aquí se tenía que hacer todo el ritual de la vaca roja en función de, obviamente, el templo que existía allí. Ahí está un poquito más de detalle. Aquí estaba el templo. Este es el valle de Cedrón, que es un valle, póngale en el argot nuestro, una zanja grande. Y este es el altar del sacrificio de la vaca roja, y todo el mundo estaba expectante hacia allá. Aquí estaba el sacerdote que estaba haciendo el ejercicio o el ritual, estaba la vaca roja y tenía los elementos en la mano que vamos a estar hablando ahorita. ¿Okay? Todo eso se hacía. Y estoy tomando como modelo el segundo templo. ¿Qué pasaba allí? 19, 3 al 7 dice, y se la daréis, la vaca roja, la que procedía de los hijos de Israel, se la daban al sacerdote Eleazar, quien hará sacar fuera del campamento, porque atrás estaba Jerusalén, aquí estaba el templo y estaba fuera. La va a sacar fuera del campamento y uno la degollará ante su presencia. ¿Por qué ante su presencia? Porque estaba al este dirigida y todas estas puertas estaban abiertas. Todas las puertas como fronteras estaban abiertas porque tenían que darle la cara al sacrificio de la vaca roja. ¿Quién rompió el velo? Pregunto, antes que se me olvide. Nuestro Mesías llegó. ¿Y por qué lo rompió? Porque se tenía que cumplir esto ante su presencia. Estaban perfectamente alineados. Es decir, el que se ponía aquí con una mira, con un teodolito, con una cosa de esa, y apuntaba para allá, se iba a conseguir de frente la mismísima arca de la presencia del Señor. Estaba así, en línea recta. Luego el sacerdote Eleazar tomará de su sangre con su dedo y con esa sangre salpicará 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Después uno quemará
la ternera ante sus ojos, se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol. Y el sacerdote tomará un palo de cedro, un hisopo y escarlata. Palo de cedro, un hisopo y escarlata. Y los echará en medio de la ternera. Aquí tiene el hisopo y tiene en su mano el hilo o la tela de color escarlata. Dice el versículo 7 del capítulo 19, el sacerdote lavará sus vestidos con agua, bañará su cuerpo en aguas y después entrará en el campamento, pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. Este sacerdote se va a volver impuro hasta la tarde. Y eso tiene también una condición bien importante. Versículos 9 al 12. Luego un hombre limpio recogerá otro hombre, no es Eleazar. Otro levita va a recoger las cenizas de la ternera y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, siempre fuera del campamento. Y la asamblea de los hijos de Israel las guardará, esas cenizas, para hacer el agua para la impureza. Eventualmente la va a mezclar con agua y va a servir para la impureza. Todo aquel que había caído en impureza ritual podía ser salpicado con esta agua y quedaba impuro hasta la tarde. Es ofrenda por el pecado. El que haya recogido las cenizas de la ternera lavará sus vestidos, igual que el primero, Eleazar, y quedará impuro hasta el atardecer. Esto será por estatuto perpetuo a los hijos de Israel. Será por estatuto perpetuo. ¿Y qué quiere decir perpetuo? Que no caduca. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a hacer con esto? Ahí aparece nuestro Mesías Yehoshua. No hay templo, no hay vaca roja, pero está nuestro Mesías. Será por estatuto perpetuo de los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos. No solamente a los hijos de Israel, sino también al extranjero, y esto es muy importante. El que toque el cadáver de una persona será impuro 7 días. Al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día será limpio. Definitivamente al séptimo día será limpio. Pero si no pasa por la alcabala del tercer día, no puede obtener la purificación del séptimo día. ¿Qué es eso? Esto no tiene ninguna lógica. Lo que sí se centra es que hay un Mesías que resucitó al tercer día y tiene el poder de limpiarnos y de hacernos aptos ante la presencia del Señor, para que en el séptimo milenio, cuando venga Él, cuando le digamos ven y Él venga, esté con nosotros, nosotros decimos aprobado, bien, buen siervo y fiel, para adentro. Eso es lo que sucede. Repito, al tercer día se purificará con esa agua y al séptimo día será limpio. Pero si el tercer día no se purifica, no será limpio. El séptimo día no tendrá oportunidad. Anteriormente nosotros decíamos, ven, aleluya. Miren, esta foto, hasta ahora nosotros hemos utilizado, yo estoy incómodo aquí porque estoy preso, porque yo me quiero mover para allá, pero no me dejan. Pero no importa. No, tranquilo. No. Sí, tranquilo. No, después me regañan. Tranquilo. Mire, esto no es una figura, no es un PowerPoint, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que hacen la figura por Photoshop. Esto es una fotografía real y esto me emociona. ¿Por qué me emociona? Porque hay una conexión de lo que estoy narrando hace 200.000 años atrás y esto nos conecta con una realidad que está allí. El que la quiere ver paga su pasaje a Israel y le toma la foto y me la trae para ver. Está allí.
es la famosa puerta dorada que está al este, que estuvo al este del templo cuando existía. Eso está allí como una evidencia, como un monumento, como un hito, que el Señor la ha preservado a través del tiempo y dice, aquí está. Esto existe a través de los tiempos. Y esto no es poca cosa, porque no estamos hablando de 50, de 100 años. Y ha sido preservada. La puerta de la salvación, el portal de oro, tiene como 5 o 6 nombres diferentes. Y la puede buscar en Wikipedia, en lo que usted quiera, ya está. Si no paga los pasajes para ir a Israel. Entonces, esa puerta está aquí. Aquí está el Monte de los Olivos, lo que vimos allá en la otra figura. Sacrificio de la vaca roja, está el puente, el vínculo, porque está el valle de Cedrón. Está el monte Moriat, donde estaba el templo, y monte de Sión, donde está toda la ciudad. Esta es la puertecita que está acá. ¿Qué pasa con esta puerta? Yehezkel, el profeta Ezequiel, allá en Babilonia, se acercó a un río y tuvo una visión que se pierde de vista. En esa visión, 44, 1 y 2, y al final del libro, dice, luego me hizo volver hacia la puerta, estaba en la visión, y el Padre lo estaba llevando, lo estaba transportando, como si fuera una cuestión del, ¿cómo se llama? Lo que se ponen ahora en la cabeza que ven virtual. Lo estaba llevando por eso. Entonces, dice, el Padre luego me hizo volver, es decir, está hablando el profeta, y el Padre, está refiriéndose al Padre que lo hizo volver hacia la puerta exterior, esta que está acá y esta que está acá, que si se dan cuenta está abierta o está cerrada, sellada. Le hizo hacia la puerta exterior del santuario que miraba al oriente, es decir, al este. Estaba cerrada. Yehezkel 44, 1 y 2. Estaba cerrada cuando el profeta vio la visión y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada. Wikipedia se cerró en 1500 tanto por un fulano que tiene un nombre rarísimo. En el 1500 tanto. Se cerró. Hasta ahora permanece cerrada. O sea, la historia es tan evidente, amado. Porque el que no quiera creer en esto, váyase a la historia y haga un cruzado, una conexión entre lo que dicen los profetas y lo que dice la historia. Y va a emerger que esto no tiene lugar a dudas. Si es que no tiene fe, si es que es, vaya y compare, pero es un trabajo enorme, yo me voy por la vía rápida, la fe, hermano, y la más efectiva. Y dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni hombre alguno entrará por ella. Está reservada, no tiene ningún otro yugo, tiene un uso exclusivo o tendrá un uso exclusivo. Estará cerrada, no abrirá ni un hombre alguno entrará por ella, porque Adonai, el Elohim de Israel, ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Mesías regrese. Yo coloqué 11:23 acá, del mismo profeta, cuando comienza la visión, y en Ezequiel 11:23 dice, y la gloria de Adonai se elevó de en medio de la ciudad. ¿Sabe cuándo está pasando esto? Cuando el pueblo le fue infiel y hubo una depravación, que le rendían cultos a medio mundo, incluso dentro del santuario.
¿Y qué hizo la presencia del Padre? Se fue. Por eso es que cuando el profeta Ezequiel, allá en Babilonia, ve el carruaje, yo creo que lo primero que se imaginó, ¿y qué hace la presencia del Señor aquí si no estamos en Jerusalén, si no estamos en el templo? Se había ido. ¿Y por qué se fue? Por la depravación, por el pecado. Dice el 23, y la gloria de Adonai se elevó de en medio de la ciudad. ¿Qué ciudad? Jerusalén, Jerusalén. Y se posó, ¿sabe a dónde? Dice, se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Dónde se posó? La presencia del Señor salió y ¡pum! Se colocó aquí. Y de aquí se fue para Babilonia. Y es allí cuando el profeta Ezequiel, o Yehezkel, lo ve. O sea, esto no... Mire, amados, tiene tantas preguntas. ¿Por qué no se salió por otro lado? ¿Y por qué tiene que ser por allí? Porque es allí donde está el punto. Porque es allí donde la sombra, que es la vaca roja, nos está enseñando que es donde tiene que suceder. Y se fue. Se posó sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y de allí se fue por la corrupción, por el pecado que había en aquel momento, y que tanto el profeta Yehezkel como los demás profetas se cansaron de decirle. Y ocurrió lo que estaba viviendo Ezequiel o Yehezkel, estaba viviendo el cautiverio de Babilonia. Hay un salmo que yo tengo el privilegio de leer todos los primeros días de la semana, que revela esto que le estoy diciendo. Tehillim 24, 3 al 10. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Qué monte? ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y cómo subirá ese monte? ¿Y quién va a controlar? ¿Qué estatuto, qué precepto va a enmarcar todo ese proceso de subir? Porque uno tiende a espiritualizar tantas cosas, pero el Señor está haciendo un plan perfecto. Y baja y se cristaliza en las formas. ¿Quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? Usted sabe que en el lugar santo no hay sillas, hay una mesa, porque ahí no se puede sentar, uno tiene que estar de pie ante la gloria del Señor. ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Está hablando de purificación. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, llevará la bendición de Adonai y la justicia del Elohim de su salvación. Porque aquí se está en juego la salvación. Llevará la bendición. El verso 6. Tal es la generación de quienes lo buscan. De los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Aquí viene. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Qué puertas? Por aquí. Y lo repite. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Sed levantados vosotros portales eternos. Hay que liberar. Se terminó aquella condición de serán cerradas hasta que venga la vaca roja, la última, que es nuestro Mesías Josué. Y con él, todos nosotros. Sed levantados vosotros portales eternos y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai el fuerte y poderoso, Adonai el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Otra vez, sed levantados vosotros portales eternos y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Adonai Sebaot es el Rey de Gloria. Siempre todos los sacrificios tenían que ser delante de la presencia del Padre. Y no podía ser la excepción. Juan 19:3. Y le daréis al sacerdote Eleazar, y él le sacará fuera del campamento y será degollado ante su presencia. Por eso es que la figura está allá salvando el monte de Cedrón y está apuntando directamente hacia la puerta
que estaba abierta en ese momento y que el velo estaba rasgado en ese momento. Vaikra 1:3 repite, todas las ofrendas y su ofrenda de ascensión del ganado ofrecerá un macho y sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de la presencia del Padre. Vaikra 3:7, Vaikra que es levítico y que rige todos los mandamientos, todos los sacrificios. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Adonai. Vaikra 6:25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá de la ofrenda por el pecado, la instrucción. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante del Padre. Todo es delante de la presencia del Señor. Bamidbar 19:4. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de la sangre hacia el frente, en dirección de la tienda de reunión 7 veces. Pareciera que fuera una vez por cada milenio transcurrido, hasta el 7º. De aquí en adelante, amados hermanos, vamos a demostrar, o la Biblia, o el Padre a través de su Escritura, por qué el Mesías es la vaca roja. Viendo esto de la sangre, viendo esto de la purificación, viendo esto del monte de los olivos, del sacrificio que está afuera, de todo lo que se hizo, usted, por favor, si quiere, investigue qué se hizo bíblicamente en el monte de los olivos, y se va a conseguir todo un compendio de bendiciones tan grandes que confluyen en esto que le estoy diciendo, o que el Padre está diciendo esta mañana. Primera de Kefas 1:18-21, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿qué quiere decir? Restaurados, revividos, sacados del peligro de vuestra vana manera de vivir, hay un antes y un después, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías. No con cosas corruptibles como la plata y el oro. ¿Por qué? Porque lastimosamente había un antecedente que tenía que ver con el becerro de oro que tenía que salir de allí y tenía que revertirse esa condición. Por eso es que la vaca roja tiene un significado tan importante para nosotros. Como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de él sois fieles a Adonai, quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en Elohim. Entonces hay un cordero sin mancha y sin defecto, y es el único medio que el Padre ofrece para rescatarnos, para restaurarnos, para limpiarnos y hacernos actos ante la presencia del Padre. Sin defecto, limpio. Y esa limpieza también trasciende para nosotros. Ponga atención a esto, por favor. Ibrín 8, 4 y 5. Pero si estuviera en la tierra, el Mesías Yehoshua no sería sacerdote de manera alguna, habiendo aún quienes sigan presentando ofrendas según la ley. Él tenía un sacerdocio diferente, y mientras aquel sacerdocio levítico estaba operando, el Mesías, teniendo un sacerdocio más elevado, no podía operar, sino que mientras aquella sombra estaba, él tenía que preservar su tiempo. Por eso es que es el quiebre de la transición del servicio sacerdotal levítico al servicio de Melquisedec, justamente está en esta vaca roja. Esos servicios, dice, son sombras, dice, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales,
como le fue advertido a Moshe cuando estaba por terminar el tabernáculo. Dice, pues mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. Es decir, según el original, tú vas a hacer una copia, una sombra para que se la muestres al pueblo. Y que tengan una pista, una idea de lo que les va a venir. Pero ahora, obtenido un ministerio aún superior, que es el que decimos, o el que les muestro como el de Melquisedec, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, sigue siendo el medio, sigue siendo aquel cordón umbilical que da vida a ese niño, el cual está basado sobre mejores promesas, porque si aquel primero, el que proyectaba la sombra, hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo, porque era perfecto. Yehudá o Judá 1:24-25, en aquel y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿quién será ese? Aquel que no tenía defecto y era limpio completamente, perfecto, transfiere esa condición de limpieza para nosotros. Pero él se vuelve impuro. ¿Se entiende? Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, ¿a quién? A usted y a mí. Sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Elohim nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Yehoshua el Mesías, nuestra vaca roja, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Se transfiere, amados. Es para nosotros. Es para nosotros. Bamidbar 19, 5 y 6. Después uno quemará la ternera ante sus ojos. Se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí. 3 elementos. ¿Qué significa madera de cedro, hisopo y lana carmesí? El madero, la muerte del Mesías. El hisopo, la purificación. No en balde aparece esta palabra hisopo en versículos que son críticos, medulares. Shemot 12:22, Vaikra 14:4, Bamidbar 19:18, el que leímos, Teilín 51:7, que el que leímos también, y Yohanan 19:29. Purificación, esto que está acá, y que hicieron los hijos de Israel para evitar que la plaga, el destructor, no los matara. Y lana carmesí, la sangre del Mesías. Estos elementos los cargaba el sacerdote Eleazar para hacer el sacrificio de la vaca roja. 19, 9, 19, 22. Pero habiendo sido proclamado por Moshe todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata e hisopo, roció el rollo mismo y a todo el pueblo, diciendo: esto es la sangre del pacto que Adonai os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Dice el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos: y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Y eso se tenía que cumplir tal y cual como lo proyectaba la sombra. Vaikra 17:11, porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación por ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Y esta expiación tiene que ver con esa remisión, con esa restauración, con esa condición de subir a un nivel de salvación. Lo perfecto está en nuestro Mesías Yehoshua. 19, 7 y 8 de Bamidbar. El sacerdote lavará sus vestidos con agua, bañará su cuerpo en agua y después entrará al campamento
pero el sacerdote será impuro hasta la tarde. ¿Se dan cuenta? Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos con agua, bañará en agua su cuerpo y será impuro hasta la tarde. ¿Y qué pasó con nuestro Mesías Yehoshua? Para que usted y yo seamos limpios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se volvió impuro tal como está el versículo 7 y 8 de Bamidbar 19. Y ahí está el porqué de esta aparente cosa que no es lógica. A aquel que no conoció pecado, porque ellos, yo no sé si ustedes se acuerdan que ellos tenían, tanto el azar como el que recogía la ceniza, tenían que llegar limpios allí. Pero cuando hacían todos los ejercicios se volvían impuros. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegamos a hacer justicia de Adonai en Él. ¿En quién? En nuestro Mesías Yehoshua. Queremos más, amados. Queremos más evidencia. Yo no sé qué emoción a usted le embarga cuando ve todas estas cosas. Pero yo quiero correr y decirle, Señor, gracias. Gracias porque yo no merecíamos tener esa bendición tan grande de que tú, a través de tu Hijo, siendo limpio, en tu carne soportaste y llevaste todo el pecado de toda la humanidad para hacernos limpios y aptos ante nosotros. Por eso que ese velo se rasgó. Tiene sentido para que pudiera tener esa condición de más que una perspectiva, más que una línea recta del cumplimiento de la palabra del Señor en el sacrificio de la vaca roja y que se efectuara en presencia de nuestro Padre. Relación entre la vaca roja y el Mesías. Debía ser roja, significado del pecado y redención por la sangre. Debía tener entre 3 años a 5 años. Esto explica por qué el ministerio de Yehoshua duró 3 años y algo. No podía tener defectos. Yehoshua nunca pecó. Las aguas de las cenizas debían ser esparcidas para purificación. Yehoshua afirmó ser las aguas vivas. La vaca debía ser sacrificada fuera del campamento, en el altar que se encontraba en el Monte de los Olivos. Hebreos 13:11 al 13 dice, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yehoshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De cuál puerta? De la puerta dorada. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, llevando su deshonra. Hermanos, la misma palabra explica su palabra. No tenemos que esforzarnos tanto. Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza al Eterno. Es decir, y aquí está, cómo usted y yo vamos a traer nuestra vaca roja, nuestro Mesías. Eso no es ningún secreto. Debemos ofrecer fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí están las citas. A hacer el bien, a ayudarnos mutuamente, prestar atención a quienes nos dirigen y seamos obedientes. El líder debe velar por el pueblo como quienes han de dar cuenta. No es como el pastor asalariado. Los líderes deben servir con gozo sin quejas. Debemos tomar la oración como ese cordón umbilical que depende de nuestra vida y vivir honradamente, es decir, ser justos. ¿Por qué digo esto? Porque después de todos estos versículos, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, viene y dice,
El 19, y aún más os ruego que hagáis esto. ¿Para qué? Para que más pronto os sea devuelto. Entonces sobre nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir lo que estaba allá, que los hijos de Israel debían traer la vaca roja. ¿Y cómo lo vamos a traer? Vamos a ir con un microscopio, con una lupa, para buscar cualquier animal que tenga ese pelo rojo y ver si no tiene defectos. ¡No! Vamos a cumplir con esto que nos está demandando el Padre y que está escrito en Hebreos. Repito, y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto os sea devuelto. ¿Quién? Nuestro Mesías Yehoshua. Di a los hijos de Israel que te traigan una ternera alazana. Bamidbar 19:2. Esta es la develación o la revelación del misterio, amados hermanos, que recae sobre nuestra responsabilidad. Y entonces ya entiendo por qué razón se le ha echado tanta cosa que oculta, y eso es una opinión muy personal, que oculta el verdadero mensaje que encierra la vaca roja. Cierro con este versículo. Ibrín 13, 20, 21. Que le pido que lo hagamos uno porque de alguna manera es el resumen de todo esto que estamos hablando. Si todo eso sucede, porque Él ya puso su parte. Padre colocó la estructura del sacrificio, o de los sacrificios, que lo corona con la vaca alazana, con la vaca roja. Pero que nosotros debemos llevar esa vaca por medio de lo que está en Hebreos. Dice, y el Elohim de paz, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Yehoshua, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione. Os perfeccione. El mensaje de la vaca roja es un mensaje de perfeccionamiento que pasa por la restauración, por el arrepentimiento, por el perdón. Llega a la perfección que es transferida, amados hermanos. Pero tenemos que pagar el precio que nos toca. Responsablemente tenemos que cumplir con esto. Os perfeccione en todo lo bueno para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él y por medio de Yehoshua el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Cierre sus ojos, amados. Te alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana, porque nos has revelado una vez más la grandeza de tu nombre, tu misericordia, tu perdón, tu bondad, tu justicia, Señor. Y colocas en nosotros un alto grado de responsabilidad que por momentos la vemos inalcanzable. Pero cuando vemos la dimensión de tu amor, de tu mano extendida, convertida en palabra, en conocimiento que nos revela, esa misma palabra que nos inyecta fe en nuestro corazón, nada ni nadie puede entorpecer ese compromiso y esa responsabilidad que estamos ratificando hoy en este Shabbat, Señor, delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque tú no nos excluiste cuando hablas de esos extranjeros que conviven. Somos muchos de nosotros, Padre, que estábamos tan lejos, pero que ahora somos cercanos por esa sangre preciosa, Señor. Padre, te pongo
Te pongo delante de tu presencia. Estos hombres, estas mujeres, estos niños, estos jóvenes que están ahora en este momento en nuestra Keilah, escuchando tu palabra. Te pongo a todos los que están escuchando a través de la transmisión. Te pongo a todos los que pudieran escuchar este mensaje grabado, Padre, para que continúes viéndonos de la forma, Señor, como nos has visto, con ojos de misericordia, pero también que nos sigas abriendo el conocimiento, en discernir, Señor, y en ver con claridad las cosas que muchas veces el mismo hombre la ha complicado, Padre, y que guardan una sencillez que a veces asombra. Porque ese mismo espíritu de santidad que tú encomendaste cuando nuestro Mesías partió temporalmente, ese mismo hoy está operando en el corazón de cada uno de nosotros. Para que podamos sentir, Señor, ese compromiso con vehemencia, con fuerza, con convicción, que es capaz de levantarnos y de tener una visión mucho más completa, mucho más consona con las cosas que tú demandas, Padre. Y no la visión que quiere el hombre con sus intereses mezquinos, Señor. Bien, el Mesías respondió allá en Matitiajo, en Mateo 24, cuando le fue preguntado cuándo ocurrirán todas estas cosas. El Mesías le dijo: no se dejen confundir, que nadie los confunda, que vean con claridad. Y hoy, Señor, a través de tu palabra vemos ese plan perfecto, que es una inyección, Padre, para nosotros, en contra de la incredulidad, pero también en contra de lo que pueda ser confuso, que aporta para que seamos más fieles, para que nuestro nivel de discernimiento aumente y nos abracemos más a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No nos queda otra cosa que decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor. En nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Amén. Bueno, esto es lo que vamos a estudiar el próximo Shabbat, Jucat, capítulo 39. Vamos a estudiar esa segunda parte. Por favor, estén muy atentos a esta lectura, porque lo que se viene es otra advertencia. Advertencia. Estén muy apercibidos con esto, amados. Estamos pasando tiempos muy, pero muy complicados. Están sucediendo cosas que la mayoría de las personas, incluyendo los creyentes, no se están dando cuenta. No se están dando cuenta. Estemos pendientes, amados, pero siempre agarrados del Padre a través de ese espíritu de santidad. Shabbat Shalom y bendiciones para todos.